Hola a todos, todos y todas, espero que se encuentren súper bien junto a su familia y sus seres queridos. Más de alguno o alguna se habrá confundido al momento de tener que comprar cilantro o perejil. A simple vista, estas dos especies parecen muy similares, pero si nosotros realizamos una observación un poco más profunda, nos vamos a encontrar con que presentan distintas características que las hacen diferentes especies. Si nosotros seguimos revisando al momento de comprar, es posible que nos encontremos con distintas verduras, como pueden ser la selga, la lechuga o la espinaca. Si nosotros consideramos estas verduras, vamos a encontrar distintas características que nos van a permitir diferenciarlas unas de otras. Al igual que ocurre con las verduras, esto puede ocurrir con los distintos animales y en general con todos los seres vivos. Todos los seres vivos son muy distintos entre sí. Algunos presentan características que son similares o comunes, pero en general si nosotros miramos a nuestro alrededor o si nosotros imaginamos y consideramos los distintos seres vivos que habitan este planeta, vamos a notar que existe una gran variedad de estos. Esta variedad en las formas de vida es importante ya que le permite a los seres vivos adaptarse a las distintas situaciones y además permite que los distintos seres vivos puedan cumplir distintos roles dentro de un ecosistema, manteniendo este ecosistema saludable y en equilibrio. En este video les voy a explicar un poco qué es la biodiversidad y cuáles fueron las distintas explicaciones que se dieron a lo largo de la historia para tratar de dar explicación al origen de esta biodiversidad. Cuando nosotros hablamos de biodiversidad nos vamos a estar refiriendo a la diversidad de ecosistemas, diversidad de especies y diversidad genética que va a existir a lo largo del planeta. Cuando hablamos de diversidad de ecosistemas nos vamos a referir a los distintos ecosistemas que pueden estar presentes en un área geográfica. Por ejemplo, a lo largo de Chile podemos encontrar una serie de ecosistemas muy distintos, como pueden ser el desierto de Atacama y los campos de hielo. Al hablar de diversidad de especies, nos vamos a estar refiriendo a la cantidad de especies que van a habitar una región determinada. Por ejemplo, si nosotros vamos a una plaza en Antofagasta, vamos a poder encontrar una serie de distintas aves, como pueden ser los chincoles, los gorriones, las tórtolas, las palomas, incluso algunos colibríes. Finalmente, cuando hablamos de diversidad genética, nos referimos a la variedad de genes que van a estar presentes dentro de una misma especie. Por ejemplo, dentro de la especie humana van a haber genes que van a expresar distintos colores de ojos, o genes que van a significar tener el pelo con rulos o tener el pelo liso. Esto también consiste en diversidad genética. Antes de hablar de las distintas explicaciones que se dieron al origen de la biodiversidad, es necesario tomar en cuenta que la ciencia es dinámica. Esto quiere decir que la ciencia está constantemente cambiando. De alguna manera la ciencia necesita ir actualizándose dependiendo de los distintos avances que vayan surgiendo. La ciencia a su vez se va a construir en base a teorías. Las teorías van a ser distintos principios, leyes o modelos que van a permitir explicar el mundo de alguna manera, ya sea sus causas, ya sea a través de distintas predicciones o quizás incluso utilizar esa información para intervenir en el mundo. Es importante considerar que una teoría no es lo mismo que una hipótesis. Mientras que una teoría es una explicación del mundo, una hipótesis lo que busca hacer es predecir un suceso. Esta predicción puede ser verdadera o puede ser falsa. La gracia está en que las teorías me van a permitir a mí establecer distintas hipótesis que pueden ser o no verdaderas, y a través de estas hipótesis yo voy a poder apoyar o refutar algún tipo de teoría. Cuando la humanidad buscó responder cuál era el origen de la biodiversidad, surgieron una serie de distintas explicaciones, algunas de estas basadas en creencias y otras de estas basadas en evidencia. Principalmente vamos a encontrar tres ideas que buscaron explicar el origen de la biodiversidad. Estas van a ser el fijismo, el transformismo o lamarquismo y finalmente el evolucionismo. Si bien las primeras ideas evolucionistas surgieron en la antigua Grecia con pensadores como Anaximandro, quien postulaba que la vida se originaba a partir del agua, le tomó mucho tiempo al evolucionismo para poder ser tomado en cuenta, ya que durante mucho tiempo predominó el fijismo como idea principal del origen de la biodiversidad. Las ideas fijistas postulan que todos los seres vivos se han mantenido de la misma forma a lo largo de todo el tiempo. Estas ideas predominaron principalmente por la influencia de Aristóteles en la antigua Grecia, quien postuló la scala naturae, es decir,
una escala en donde él distribuyó los distintos seres vivos según su cercanía a Dios. Y luego esta idea se diversificó a lo largo de Occidente, principalmente gracias a la influencia de la Iglesia Católica. Existe una gran cantidad de pensadores y naturalistas, además de Aristóteles, que pueden ser considerados como fijistas. Por ejemplo, Carlos Linneo, quien fue el creador de la clasificación de los distintos seres vivos, era un pensador fijista. Además, Georges Cuvier también creía en el fijismo. De hecho, él postuló la teoría de las catástrofes, que trataba de dar respuesta a la mayor crisis que tenía el fijismo, que era explicar la presencia de los fósiles. La teoría de las catástrofes lo que busca establecer es que los distintos fósiles se produjeron a partir de catástrofes masivas que afectaron a una gran cantidad de seres vivos. Con la llegada del siglo XVIII, también conocido como siglo de las luces, muchos pensadores comenzaron a cuestionarse esta idea de que los seres vivos eran perfectos y habían sido de la misma forma durante todo este tiempo. A partir de esto, surgió una nueva corriente de pensamiento, el transformismo o lamarckismo. Y no, cuando hablo de transformismo no me refiero a programas como The Switch o RuPaul Drag Race, me estoy refiriendo a la idea de que los seres vivos pueden ir transformándose de forma paulatina. Uno de los principales representantes del transformismo fue Jean-Baptiste Lamarck, un científico francés que estableció una serie de postulados para explicar el transformismo, razón por la cual el transformismo también es conocido como lamarckismo. De acuerdo con su hipótesis, Lamarck postuló que esta transformación en los seres vivos dependía de tres factores principales: la existencia de un esfuerzo inconsciente que impulsa a los seres vivos a alcanzar un mayor grado de complejidad y perfeccionamiento, la ley de uso y desuso, que propone que las estructuras se pueden desarrollar o atrofiar dependiendo de qué tanto uso o desuso se les dé a estas, y finalmente su ley de herencia de los caracteres adquiridos, la cual propone que las modificaciones adquiridas por los organismos se pueden heredar a su descendencia. Uno de los ejemplos que dio Lamarck fue la transformación de las jirafas, desde jirafas que tienen el cuello mucho más corto hasta las jirafas actuales, con un cuello mucho más largo. Él lo que propuso fue que las jirafas originalmente tenían un cuello pequeño, algo similar a lo que sería un ciervo o un venado, y que debido a la necesidad de estirarse para alcanzar el alimento en la copa de los árboles, ellas comenzaron a desarrollar su cuello debido al uso de este. Las jirafas que lograron hacer crecer su cuello traspasaron esa característica a sus hijos, permitiéndoles sobrevivir, mientras que las jirafas que no lograron hacer esta transformación fueron muriendo con el paso del tiempo, provocando que hoy en día tengamos jirafas de cuello largo. Hoy en día sabemos que esa explicación que dio Lamarck es errada, al igual que la explicación que él daba respecto a los topos, en la cual él planteaba que los topos eran ciegos porque no utilizaban sus ojos al estar bajo tierra. El principal problema con el transformismo es que no establecía relaciones entre las distintas especies, simplemente planteaba que los seres vivos se creaban y con el paso del tiempo iban cambiando. Con la llegada del siglo XIX aparecieron dos personajes que volverían a traer a la palestra las ideas evolucionistas, es decir, que los seres vivos se originaron por cambios graduales a partir de un ancestro común. El primero de ellos fue Charles Darwin, un naturalista inglés quien a los 22 años y luego de graduarse de la Universidad de Cambridge se subió a bordo de un barco de la corona inglesa llamado HMS Beagle. Durante los 5 años que duró el viaje de Darwin, él realizó una gran cantidad de observaciones en las distintas localidades que él visitó. Además, él recolectó una serie de plantas y distintos seres vivos que le sirvieron después para plantear su teoría. Darwin, dentro de las localidades que visitó, él recorrió parte de Chile y además de eso él visitó las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos se encuentran frente a Ecuador y están formadas por un conjunto de islas, es decir, que son un archipiélago. Al llegar ahí, él se dio cuenta de que los distintos seres vivos que habitaban la isla habían adaptado sus formas de vida dependiendo de las características de la isla. Por ejemplo, encontró una serie de pájaros llamados pinzones, los cuales habían adaptado la forma de su pico dependiendo de la fruta o las semillas o los distintos tipos de alimentos que se encontraran en la isla donde ellos habitaran.
El otro personaje importante fue Alfred Wallace, un geólogo y naturalista inglés que realizó un viaje al archipiélago malayo. Allí él se dio cuenta que existía una línea que podía dividir Indonesia en dos partes. Una en donde los animales tenían mucha similitud con los animales que habitaban Australia y otra donde los animales tenían mucha similitud con los animales de la zona de Asia. Lo interesante de la relación entre Darwin y Wallace es que en 1856 Alfred Wallace enviaría un ensayo a Darwin en donde él le plantearía los distintos descubrimientos que había realizado en su viaje al archipiélago malayo. Luego de esto, en 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies. En este libro, él planteaba la idea de la selección natural. Cabe destacar que la relación entre Darwin y Wallace fue bastante buena. De hecho, Wallace fue quien acuñó el término de darwinismo en una de sus publicaciones, y ellos se mantuvieron en contacto durante mucho tiempo por medio de cartas. De esta forma, Alfred Wallace y Charles Darwin llegaron a las mismas conclusiones de forma separada. Darwin y Wallace definieron la selección natural como un mecanismo que tiene la evolución, en el cual los seres vivos que tengan adaptaciones más beneficiosas para desenvolverse en su medio ambiente van a lograr sobrevivir, mientras que aquellos que carezcan de estas adaptaciones van a extinguirse. En un próximo video voy a estar hablándoles un poco más sobre cómo funciona la selección natural y cuáles son sus características. Es importante considerar que estos descubrimientos no hubiesen sido posibles sin la existencia de otros pensadores y científicos previos a Darwin y a Wallace, como pueden ser Charles Lyell, un geólogo que postuló que la Tierra se fue formando periódicamente a través de distintas situaciones como la erosión, las erupciones volcánicas, etc. Y además de eso, Malthus, quien era un economista que estableció esta idea de que los recursos son limitados. Estos pensadores influenciaron a Darwin y a Wallace y permitieron que ellos pudiesen responder algunas de las preguntas que tenían al momento de estar planteando sus descubrimientos. Es aquí donde está la importancia de la colaboración no solamente entre distintos científicos, sino que la colaboración entre comunidades, entre compañeros, entre personas. La colaboración en el fondo nos ayuda a crecer como comunidad, como sociedad. En este video les estuve hablando un poco sobre qué es la biodiversidad, les hablé sobre las distintas corrientes que explican el origen de la biodiversidad como son el fijismo, el transformismo y el evolucionismo. Hablamos un poco sobre los viajes de Darwin y Wallace y además de eso hablamos de la importancia de la colaboración no solo en ciencias sino que en la vida diaria. Y bueno, esto sería todo por este video, cuídense mucho. Lávense las manitos, mantengan la distancia social, cómanse sus vegetales y nos estamos viendo en un próximo video.